En el condado Miami-Dade, los profesores de poca experiencia están concentrados en las escuelas más pobres y de peor desempeño del distrito, según un informe del Consejo Nacional de Calidad de los Maestros. El estudio arrojó además que la retención y el ausentismo de los educadores es peor en esas localidades. Por ese motivo, los estudiantes pobres en el condado tuvieron 28% menos de probabilidades de aprobar pruebas estandarizadas. Bueno, vamos a averiguar por qué todo esto. Me acompaña Ana Rivas Logan, es ex miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, ex representante estatal también y actualmente subdirectora de una escuela pública, ¿no? De una secundaria, un high school aquí en el condado. Las áreas pobres, con escuelas más conflictivas, con estudiantes más necesitados, tienen maestros con menos experiencia. Eso es lo que dice ese informe. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se explica? Bueno, por lo general los maestros viven en áreas que no son pobres. Entonces, Miami-Dade están concentradas la población en ciertas áreas de Miami-Dade y las distancias son muy largas. Vamos a decir, un maestro que viva en Kendall y que dé clases en Liberty City. A esa hora de la mañana el tráfico es muy grande. ¿Eso se tiene en cuenta? Eso se tiene en cuenta. Entonces, por lo general, los maestros tratan de buscar colegios cerca de donde ellos viven. ¿Pero eso lo decide el maestro o lo decide quién decide esto? Bueno, el director es el que emplea al maestro, pero el maestro no es el es que decide. alguien en lo que es el distrito que tiene una lista de tantos maestros y dice tú vas para aquí, tú vas para allá. No es así. El director es el que emplea. Me estás hablando de esto, sin embargo, la información que yo tengo contradice lo que tú me estás diciendo. Dicen que el 60% de los maestros novatos, eso no quiere decir que sean malos, que tienen poca experiencia, son asignados a los distritos 1 y 2, y uno específicamente es el área de Liberty City. Y eso va en contra de lo que me estás diciendo. Bueno, no es que son asignados, sino que ahí donde hay los empleos, porque por lo general, cuando si hay empleos en un colegio cerca de su casa, los maestros piden un transfer para el colegio más cerca de su casa, entonces el colegio que tiene los empleos más lugares para los maestros, casi siempre son en las áreas económicas de bajos recursos, simplemente por donde viven los maestros. Pero vamos a hablar también de lo que tiene un maestro antes de graduarse de un college, tiene que pasar por un internado de 6 meses. O sea, solamente porque un maestro sea novato no quiere decir que no tiene la experiencia para dar las esto no clases. es un castigo, vamos a ponerlo de esta forma, que tiene que pasar por un filtro, tienes menos experiencia, empiezas en áreas complicadas y según va pasando el tiempo se te va a ir mejorando. No, simplemente ahí donde están los empleos. La persona va donde están los empleos. El director es el que provee el empleo para el maestro. Si hay una posición abierta en algún colegio, entonces se abre ese cargo y los maestros pueden aplicar a ese cargo. Ahora, sí se pueden hacer otras cosas para atraer a maestros con más experiencia a esos lugares. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ofrecerles más dinero. Ofrecerles un incentivo. Por supuesto. Si vas a estar 2 horas en tráfico, tienes que tener un incentivo. Según este estudio, el rendimiento de los estudiantes pobres fue un 28% menor que los de otras áreas. Eso es lo que dice el estudio. Si analizamos esto, eso indicaría que los profesores más capacitados, con mayor experiencia, deberían estar ahí en esas áreas precisamente por ese déficit de 28%. Hay que darle un incentivo al maestro para meterse 1 hora o 1 hora y media en tráfico, para poder combatir con los problemas que hay en esas áreas, problemas de gangas, problemas con que los padres no los pueden localizar. Muchos de los padres trabajan 2, 3, 4 trabajos. Cuando un maestro trata de localizar al padre no lo puede encontrar. Son áreas conflictivas. Son áreas muy difíciles de trabajar. Entonces hay que darle incentivo a los maestros para querer ir a esos colegios. Cuando las posiciones se abren en los colegios cerca de su casa, en los colegios de económicamente un poquito más, un nivel un poquito más alto, entonces los maestros quieren ir a esos colegios porque el trabajo se les hace más fácil, la distancia es más corta y es menos conflictivo para el maestro, le trae menos estrés para el maestro. Pero no quiere decir que hay maestros que no les gusten trabajar en esos colegios. Yo conozco muchos maestros que no se quieren ir de esos colegios. Desde el punto de vista académico, profesional, es un reto, ¿no? El estar realmente en una escuela de ese tipo. Eso. Por supuesto. Otro tema, el estudio asegura que hay mayor ausentismo en esas áreas por parte de los profesores. Bueno, una vez más, las distancias son muy largas. Muchos de los maestros, especialmente, la mayoría de los maestros son mujeres.
y las mujeres, por supuesto, tienen su familia y sus hijos. Casi siempre cuando un hijo está enfermo, el que se queda en la casa casi siempre es la madre. Entonces, el ausentismo muchas veces es porque se enferman, por las distancias, porque el trabajo es más difícil, entonces le causa más estrés al maestro y se enferma más o a lo mejor algunas veces hasta necesita un día de descanso, ¿no? Es correcto todo lo que están diciendo ahí. Esas áreas son sumamente difíciles trabajarlas. Necesitamos proveerles a los maestros algún incentivo para que quieran ir y que quieran quedarse, porque muchos de ellos empiezan ahí, pero en cuanto encuentran otra posición abierta en otro lugar, se van. No, y además que se le pague, se le dé incentivos económicos. Yo soy de los que pienso que los maestros deben estar mucho mejor pagados de lo que están, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Gracias Ana, a ustedes por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa y volvemos.